Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo han pasado este formidable domingo? Bueno, gracias a todas las personas que de inmediato se van introduciendo a esta transmisión en vivo que sostenemos. Gracias a Carlos, a Tineo, también a Oliver Jiminián, nuestro amigo Oliver también, que se acaba de integrar a las transmisiones. En el día de hoy tenemos un conversatorio, una entrevista con una persona, con un joven brillante que tiene muchísimas propuestas interesantes. Él es candidato a diputado por el Partido Reformista por la circunscripción número 1, y qué bueno que hoy tendremos la oportunidad de conversar con Homero González. A él nos referimos, ya que curiosamente, vamos a decir curiosamente, ¿no?, se ha vuelto a la palestra el tema de los colegios privados, el alza de de las cuotas y todo eso, que parecería incluso que algunos candidatos nuevos utilizan este tema como para ganar adeptos del momento, ¿no? Y hoy decidimos conversar con Homero González, quien es una de las voces más pertinentes, para decirlo así, ya que le ha dado seguimiento a este tema desde hace muchos años. Ya en unos minutos estaremos conversando con Homero. Vamos a esperar vamos a llamarlo para iniciar este conversatorio con candidato a diputado por la circunscripción número 1 del Partido Reformista. Así que gracias a todos ustedes, a las personas que se están integrando, a Ivana, a Rosmary, a Tineo, a Olivier. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, ya tenemos a Homero González. Homero, ¿cómo estás? Bienvenido, hermano. Saludos, Andy, ¿qué hay? Primeramente, gracias por la gentileza de la invitación, ¿verdad? Y bueno, espero poder saciarte de toda esa respuesta que muchos jóvenes buscan en estos momentos y más en tiempo de elecciones. Correctamente. Homero, decía en la parte introductoria, antes de que te introducieras, que yo creo que no es curiosamente, no parecería como que los políticos utilizan este tema, el tema de los colegios privados, toda su regulación, lo que tiene que ver con el alza de las cuotas, la inscripción, etcétera. Parecería que lo utilizaran como un momento electoral para ganar adeptos. Por eso yo quise hacer esta conversación contigo, porque reconozco, ¿no?, y es evidente que tú eres una de las voces que más ha profundizado sobre este tema sobre hace muchos años, que no lo has asumido como un tema de populismo, sino que realmente estás comprometido con este tema, independientemente de una candidatura, que si ganes o pierdas, evidentemente tú estás comprometido con esa propuesta, y por eso quise tener esta conversación y con toda nuestra red de evidencia, para que tú pudieras profundizar sobre este tema. ¿Cuál es la situación real de la regulación de los colegios privados y esta carga que tenemos muchas personas, la mayoría de los padres de la clase media, de tener que pagar reinscripción anual, que de sorpresa nos aumentan las cuotas? ¿Cuál es la situación y qué tú propones en sentido general para poder abordar y regular esta situación, este tema? Bienvenido, hermano. Gracias. Mira, vamos a hacerlo en dos partes. Me gustaría trabajar el tema de lo que es la conducta de las propuestas por parte de los políticos y cómo se maneja todo esto para que nosotros vayamos entendiendo el porqué de muchas cosas. Correcto. Lo que pasa es, muchos políticos simplemente asumen propuestas que saben qué es lo que la ciudadanía quiere escuchar. Eso es lo único. Cuando muchas veces no existe el verdadero compromiso de darle curso a esa propuesta. Por eso es que tú ves que en muchos tiempos de campaña hay candidatos que te exponen un sinnúmero de propuestas y cuando tienen la oportunidad, se ganan el voto, ¿verdad? Se ganan la confianza y cuando tienen la oportunidad de llegar a la curul, pues bueno, es lo que menos hacen. Pero Con este tema, eso sería como una especie de dolo, porque en el fondo eso es promover algo que tú sabes que no vas a cumplir. pues sí, realmente es así. O sea, lamentablemente, o sea, es que o comenzamos a quitarle la ropa al accionar político,
buscando su desnudez para verlo realmente cómo es, ¿verdad? Pero eso es parte. Pero yo creo que ahí también en parte tiene culpa la misma ciudadanía, que es que con mucha facilidad se dejan engalanar con cantos de sirena. Me Correctamente. explico, con el tema de los colegios privados, pues bueno, a mí desde el año 2014 sí me llamó poderosamente la atención, porque como tú entenderás, mi generación ya en su gran mayoría ya tienen hijos en colegios, ¿verdad? Entonces, esto es un mal que año tras año se iba agravando. Pues bueno, sí existe una ley. Me llama poderosamente la atención que muchos ahora mismo están proponiendo y que vamos a hacer esto y que vamos a hacer aquello, pero caballero, escúcheme, existe una ley que se creó en el año 2000, hace 20 años, y es la que le da la facultad al Ministerio de Educación a ser el ente que autorice o no el aumento de las tarifas. Pero Esa ley, extrañamente nadie habla de la ley. porque la desconocen. Increíble, Entonces, increíble, porque si ¿qué es tú lo que estás pasa? haciendo una propuesta sobre ese tema, tú tienes que por lo menos conocer el historial de lo que Empaparte, quieres proponer. empaparte. Entonces, Exacto. mira, esa ley existe, tiene 20 años, fue creada en el año 2000 bajo el ministerio cuando estaba doña Milagro Ortiz Bosch como ministra de Educación en el gobierno de Hipólito Mejía. Entonces, la ley le da la facultad al ministerio de ser el ente que autorice o no el aumento de las tarifas. Paralelamente a la ley, el ministerio tenía que realizar una clasificación de los colegios privados para colocarle tope a sus aumentos dependiendo de la clasificación donde puedan recaer los colegios, ¿verdad? Ujú. Esa clasificación en 20 años el ministerio no la ha realizado, a pesar de que en los últimos 8 años ha estado manejando el 8% para la educación. Entonces no ha dispuesto durante 20 años ni del personal ni de los recursos para dar un feliz término a esta clasificación. Los colegios privados, que muchos de ellos han dejado de ser colegios privados, son empresas privadas dedicadas ya a la educación, ¿verdad? Se han aprovechado de esta debilidad de la ley y al saber que al no existir una clasificación no pueden ser fiscalizados. Entonces, como ellos saben que no puede ser ya fiscalizados ni regulados, pues simplemente comienzan a colocar topes a sus propios aumentos. La ley implica vamos a ver, la ley Tiene implica, penalidad. sí, que la empresa, vamos a decir, a los colegios privados, tengan que solicitarle al Ministerio de Educación a la Correcto, hora de hacer una alza, una correcto. cuota. Justamente, cada año, cuando un colegio tenga la necesidad de aumentar sus tarifas, tiene que enviar una comunicación con, con el aval, con el sustento de por qué están pidiendo el aumento de las tarifas, si fue porque ampliaron algún laboratorio de cómputo, instalaron una cancha nueva, comenzaron a colocarle aires acondicionados a las aulas, ¿verdad? O sea, una justificación y es el ministerio quien la autoriza o no. O sea Justamente que con eso mismo, la ejecución de esa alza de la cuota está sujeta a la aprobación del ministerio, que también pues entonces el claro, ministerio tiene una gran responsabilidad en eso. durante 3 años consecutivos, vía la Oficina de Libre Acceso a la Información, que reposa en el mismo Ministerio de Educación, solicitamos 2 listados en el año 2015, 16 y 17. 2 listados. Un primer listado de los colegios que pidieron autorización para aumentar sus tarifas y un segundo listado de los colegios a los cuales el ministerio les autorizó el aumento de sus tarifas. Pues durante 3 años consecutivos, esta ha sido la respuesta del ministerio. A 0 colegios le hemos autorizado a aumentar sus tarifas. Pero entonces, si un colegio establece una alza ahora, estaría violando la ley. Pues claro, Wow. entonces ahí es donde ellos mismos se aprovechan y siembran el temor en los padres. Entonces, cuando tú ves que los padres no reaccionan muchas veces, y eso realmente no lo comparto, bueno, pues entonces al final no se puede hacer nada. Si yo te demuestro que hay una ley que se está incumpliendo y eres tú la persona afectada, la que tienes que acudir, si te están haciendo un aumento de tarifa, pues bueno, enséñeme la autorización por parte del ministerio. Sí, me llega mucho el tema y el término que utilizaste de empresas privadas, ¿verdad? Que con un aspecto pedagógico, para decirlo así.
porque yo formé parte fui profesor por varios años, ya hace más de 3 años que no ejerzo la pedagogía, pero trabajé en varios colegios privados y realmente parte de mi decepción fue el manejo empresarial, en primer lugar, por encima Correcto. del concepto pedagógico, que debe ser Claro. lo primordial. Y no tanto la problemática de los padres hoy día. Mira, al residente en nuestra circunscripción, que es la 1 del Distrito Nacional, la problemática es mucho mayor de ahí. O sea, esto no reposa en un simple aumento de tarifa. Me explico. Al ser nosotros la metrópolis, porque vivimos en la metrópolis del país, ¿verdad? La número 1 del Distrito Nacional. O sea, la población de la 1 es la que más aporta al fisco y por ende es la que más aporta al 4% para la educación. Y es justamente la circunscripción número 1 la que menos escuelas públicas tiene. Entonces es una población que es la que más aporta al fisco y es la que menos recibe del 4% para la educación, justamente porque es donde menos escuelas hay. Entonces, paralelamente, los padres se tienen que topar año tras año con el aumento de las tarifas y el incumplimiento de la ley. Pero también cuando comienza el año escolar, se ha vuelto costumbre por parte de los colegios, en el primer mes de clases, cobrarle a los padres, primeramente la reinscripción, primeramente el aumento de las tarifas, la reinscripción, y luego pasamos a la parte vergonzosa, que es que en el primer mes de clase se los cobran a los padres completo, más sin embargo se inician las clases muchas veces la última semana del mes. Entonces cuando termina el año escolar, le cobran a los padres ese último mes completo, más sin embargo dan clase hasta la primera semana. Wow. Increíble. Homero, luego de lo planteado, ¿cómo tú como diputado, en caso que ganes, que creo que tienes muchas posibilidades, y te felicito de verdad porque ya te he escuchado en varias ocasiones y me siento muy identificado con tus ideas, pero tú cuando llegues al Congreso, de qué manera vas a llevar a cabo de que estas ideas que estás planteando y estas regulaciones se cumplan? Porque ya tú mismo lo dijiste, hay una ley, pero no se cumple. Entonces, desde el Congreso, Homero González, ¿cómo va a ejecutar para que se lleve a cabo la ley 86-00? Es sencillo. Fíjate que un diputado tiene 3 responsabilidades: legislar, fiscalizar y representar. La parte de legislar es la propuesta que uno hace de iniciativas y nuevas ideas para que se conviertan en ley al interno del Congreso. Fiscalizar, hacer que se cumpla la ley. Correcto. Entonces, Homero González ya como diputado, la presencia mía será reiterada y repetitiva en el ministerio, dándole seguimiento al cumplimiento de la ley 8600. Con esa parte voy a fiscalizar. Pero ¿dónde voy yo a representar, a asumir la parte de la representación? Pues bueno, me haré eco de las demandas que puedan tener los padres y las quejas con el aumento de las tarifas, y también pudiese hacer yo presencia directamente en los colegios representando a la colectividad de mi circunscripción para que sea el mismo colegio que me explique a mí por qué está incumpliendo la ley. Y con eso mismo, con un colegio que podamos visitar o 2 colegios que podamos visitar, podríamos crear un efecto dominó de que ellos entiendan que ya aparentemente vamos a comenzar a exigir las cosas como deben de hacerse. Exacto, eso genera un temor dentro del sector, que entonces ahí se van como acoplando a cumplir la ley. Existen penalidades desde 10.000 hasta 100.000 pesos de multa a los colegios privados, y si es reincidente en la falta, se le puede quitar la licencia de educación. Ahí hay un contrasentido también, porque al Estado le conviene, por ejemplo, desde el punto de vista económico, porque como funge como empresa privada, evidentemente paga impuestos y genera un aporte al Estado. Entonces, al Estado hay un contrasentido ahí de intereses, porque al Estado también le interesa que el colegio, la empresa privada, pague sus impuestos al día. Quizás, digo quizás, permite que se den ese tipo de cosas. ¿Tú qué crees? Bueno, lo que pasa es que cada quien va a jugar su juego.
o su rol. Homero González va a asumir el rol de la representación y la fiscalización. Al Estado que juegue su rol, buscándole entonces otro tipo de facilidades a las entidades educativas, ¿verdad? Pero yo necesito que la ciudadanía de la UNO se sienta representada por su cuerpo legislativo. Correcto, correcto. Homero, ¿qué otras propuestas vas a ejecutar? ¿Qué tienes como candidato? Porque fuiste candidato en el 2016, si no me equivoco. Sí, y desde entonces has tenido un sinnúmero de propuestas e ideas innovadoras. Continúas con todas esas. Me gustaría que abordaras un poco algunas de las demás propuestas que tienes también como candidato. Mira, Sandy, yo no creo que sean tan innovadoras, ¿verdad? Yo lo que creo es que al ser tan realistas, pasan a ser renovadoras. Exacto. Fíjate cómo son las cosas, o sea, no son tan renovadoras, ¿verdad? Pero al ser tan realistas, entonces llama poderosamente la atención. ¿Qué decimos nosotros? Que nuestra gran debilidad como país no reposa en la creación de leyes nuevas, pero sí reposa en hacer cumplir las leyes ya existentes. Correcto. O sea, y es ahí donde Homero González entra con la parte de la fiscalización y la representación. Si son 190 diputados, con que 189 sigan esa carrera de simplemente proponer leyes nuevas, pues bueno, es la parte más fácil, más cómoda y hasta pasa a ser muchas veces la más rentable del Congreso Nacional, ¿verdad? Entonces, a mí que me busquen el librito de las ya creadas, vamos a comenzar a desempolvar un sinnúmero de leyes que desconoce la ciudadanía, que no las exige porque no saben que existen. Vamos a darle esa herramienta, decirle, mira, estas son tus leyes que te protegen, que te cuidan, y luego asumir la parte de la representación para que esas leyes realmente puedan ser de beneficio y puedan accionar la ciudadanía. Eso es una parte. Pero lo que más me llama la atención con esto es crear las condiciones para un verdadero régimen de consecuencia hacia el cuerpo ministerial. Un verdadero régimen de consecuencias hacia el cuerpo ministerial. ¿Por qué? Porque cada ley creada por el Congreso se convierte automáticamente en la responsabilidad de algún funcionario público. Las leyes no se crean para cumplirse solas. Que es la parte incluso más complicada, porque por la vinculación política partidaria, los mismas personas del Congreso, nuestros representantes, como que no se atreven a tocar, ¿no? Porque justamente al político no le gusta nada que pueda hacer bulla. Exacto. Entonces, exacto. le gusta pasar sutil. No, entonces, yo considero que el ruido tiene que llegar al Congreso Nacional. El choque frontal tiene que llegar al Congreso Nacional y el Congreso Nacional se tiene que convertir en un verdadero contrapeso del Poder Ejecutivo. Correcto, correcto. ¿Tú me entiendes? O sea, eso, yo te pongo un caso. Estamos en tiempo de elecciones y a mí me llama poderosamente la atención un sinnúmero de aspirantes a puestos legislativos, ¿verdad? Que su principal discurso es vender su figura presidencial. Sí, eso es verdad. Y entonces, si usted está vendiendo su figura presidencial como el salvador de toda la problemática nacional, ¿verdad? Usted mismo se está descalificando. Tú no lo vas a fiscalizar. Exactamente. Usted mismo se está descalificando desde ya para ser parte de un Congreso que realmente sirva de contrapeso al próximo gobierno. Eso es cierto, eso es cierto. Permiso, ¿verdad? O sea, vamos a decir las cosas como son. Entonces, ¿qué pasa? ¿Para qué crear leyes nuevas cuando fíjate que todavía existe el incumplimiento de la ley 8600, que es la que tiene que ver con el tema de los colegios privados? ¿Para qué leyes nuevas cuando todavía la ley de declaración jurada de bienes por parte de los funcionarios públicos no se cumple? Correcto. O sea, ¿qué dice la ley de declaración jurada? Que los nuevos incumbentes y los salientes tienen hasta un máximo de 30 días para depositar su declaración jurada de bienes. Pero el pasado 24 de abril, las pasadas autoridades, las nuevas autoridades municipales asumieron sus funciones y nadie sabe qué porcentaje ha depositado o no su declaración jurada de bienes. Pero también los salientes, los que ya manejaron los fondos públicos, nadie sabe. Esto es en todo el territorio nacional.
Entonces, el organismo encargado de ejecutar y fiscalizar esta ley es justamente la Cámara de Cuentas. Pero así como incumplió el nuevo funcionario municipal, así incumplió la Cámara de Cuentas. ¿Y quién fiscaliza la Cámara de Cuentas? ¿Y quién crea un régimen de consecuencias? ¿Y quién destituye justamente por el incumplimiento? Aquí se cree que únicamente la interpelación a funcionarios públicos tiene que ser por dolo. Y yo considero que por incapacidad también un funcionario público tiene que ser interpelado. Exactamente. Porque sus funciones afectan directamente a un colectivo. Claro, porque las tomas desacertadas o un accionar irresponsable de sus funciones afecta al colectivo. Entonces no tiene que ser por dolo, por incapacidad también tiene que ser interpelado un funcionario público. Entonces fíjate algo, para que tú veas, o sea, te doy esos temas para que vayas entendiendo el porqué, la importancia de la parte de la fiscalización. Y no es simplemente proponer, pero es que si nosotros creamos un precedente con el tema del cumplimiento de las leyes, estaríamos creando las condiciones para que esta nueva juventud que está diciendo presente en política, con muy buenas propuestas y nobles en su mayoría, es darle garantías a ellos para que sus iniciativas de aprobarse por igual sean cumplidas. O sea, ahora mismo no hay garantías, o sea, con este historial de leyes incumplidas, no hay garantías que las nuevas leyes que se puedan crear a futuro puedan ser cumplidas. Entonces, se habrá perdido una lucha hermosa, se habrá perdido un tiempo valioso en hacer, en convertir ese proyecto en ley, para que al final simplemente la irresponsabilidad, correcto. Y hay muchas que tienen que ser modificadas y otras eliminadas. O sea, muchas hacerlas cumplir, otras ser modificadas, otras ser eliminadas. Si tú me preguntas a mí sobre cuáles me gustaría modificar, pues yo te diría que la ley de financiamiento público a los partidos. Yo no comparto que una ciudadanía tenga que pagar los gastos operacionales de los partidos políticos. Ya lo sabe, ya lo sabe. Con permiso, o sea, décadas atrás, los partidos tenían que tener un constante activismo haciéndose eco de las necesidades y problemáticas de una ciudadanía para, en tiempos de elecciones, contar con su voto y, ¿por qué no?, contar con su financiamiento por igual. Pero después de creada la ley, los partidos, pues bueno, se te desaparecen 3 años consecutivos. ¿Por qué? Porque durante esos 3 años, por igual, saliendo o no, mensualmente reciben una transferencia por parte de la Junta Central Electoral. Y se acomodan, no, hacen política nada más en tiempos de campaña, en tiempos electorales. Pues claro. Entonces, el presupuesto garantizado. Claro, y si me preguntas a mí sobre la eliminación, pues bueno, no te diría eliminación. Si hubiese algún proyecto que a mí en lo personal me gustaría someter, y lo he repetido muchas veces, es que me gustaría estar en alguna modificación constitucional. Yo abrazo la figura de 2 periodos y no más para la figura presidencial, ¿verdad? Pero también entiendo que las figuras congresuales y municipales tienen que ser incluidas. Eso es sumamente importante. Si un diputado... O sea, el cambio generacional debe darse en todo. Claro. Si un diputado tiene 2 periodos y quiere aspirar a un 3er periodo, hágalo. Pero aspira a senador, aspira a alcalde, aspira a presidente. Pero esa plaza que usted tiene ocupada durante 2 periodos consecutivos, comience a cederla a una nueva generación que viene ahí detrás, que por igual quiere aportar. Y esa sería la forma más noble de motivar un relevo político en todo el territorio nacional y de manera constante. No habría un estancamiento, o no pudiese existir en lo adelante un estancamiento político con figuras que simplemente lo que hacen es apoderarse de los puestos y entender que esa es su profesión de por vida. Wow, te felicito, de verdad que sí, porque he escuchado a muy pocos políticos con esa visión. Y qué bueno que lo estamos compartiendo con toda nuestra... Acuérdate una cosa, Sander, acuérdate una cosa. Yo no soy político. Cuando digo que yo no soy político, es porque es que Homero González es simplemente un ciudadano más que el hartazgo político lo arropó. O sea, yo soy de las personas que el hartazgo político lo arropó, y fueron justamente sus actuaciones quienes me motivaron a mí
a decirle presente en su campo. Exacto. Yo digo que el mayor acto de rebeldía ciudadana que se puede tener hoy día hacia los políticos y sus partidos es diciendo presente en política, y es atrevernos nosotros a ocupar sus espacios y tratar de hacer nosotros mismos las transformaciones que ellos no han llegado con la intención de hacer. O sea, yo por igual te digo, yo me quedé esperando mi superhéroe en la política, pero nunca llegó. Entonces yo decidí ponerme yo mismo la capa y comenzar a hacer y comenzar a crear esas condiciones para las próximas y futuras generaciones. Lo mío es pasajero. Te felicito porque, y me siento muy vinculado, porque de hecho como jóvenes, esta generación está vinculada, todos estamos vinculados. Y tenemos que apoyarnos, las cosas buenas hay que apoyarlas, independientemente de la vinculación partidaria que podamos tener o simpatías, etcétera. Yo creo que las propuestas como estas e ideas que son aplicables, no son cosas futurísticas que no se pueden aterrizar, yo creo que sí, porque incluso muchas cosas ya están en ley, solamente se necesita la voluntad para poder desarrollarlas y aplicarlas. De manera que me siento muy bien y me siento muy vinculado generacionalmente con las ideas que tú estás planteando. Adelante, Sí, adelante. para no hacer un monólogo, ¿no? Quiero saludar a varias personas que se están integrando a la transmisión, a Henry, a Osmar Oriano, a Riquelme, a Guerrero, a Margaret, wow, mucha gente, a Joel, Dipra, a Carlos, gracias por estar en sintonía. Y bueno, aquí hay una pregunta, dicen que ¿por qué por el Partido Reformista? Una persona tan joven. Yo sabía que se tenía, porque esto es sencillo. Política como que importa mucho aquí. Sí, pero yo quisiera desmenuzar ese tema. ¿Quién fue que hizo la pregunta? ¿Cómo se llama la persona? Marcos. Vamos a ver. Carlos, sí, Carlos. Carlos. Mira, Carlos. El daño a una ciudadanía, o más bien, las siglas partidarias no han hecho daño a una ciudadanía. Me explico. Las siglas partidarias no han hecho daño a una ciudadanía. Lo ha hecho su capital humano. Eso es así. Con el cual X partido ha contado en X momento de la historia. Entonces, el PRD que se convirtió en PRM. O sea, el PRM, que es el mismo PRD en un 95% de su matrícula. Lo único que hizo el PRM fue que esa juventud que estuvo en una tercera fila, la colocó en la primera. Pero todo el cuerpo, toda la matrícula, en un 95% del PRD es lo que llamamos hoy día PRM. Entonces, si ellos como partido pudieron tener la oportunidad de renovarse, ¿por qué yo no puedo motivar la renovación a lo interno de mi partido y aportar a la democracia? Porque se aporta poco a una democracia cuando tú le das o le cedes todos los poderes, permiso. Eso pasó cuando todos los poderes se le otorgaron a un partido reformista. Luego pasó cuando todos los poderes se le otorgaron a un PRD en el 2000-2004. Y bien sabemos ya la historia reciente, lo que ha pasado con el PLD. O sea, si volvemos nuevamente a otorgarle todos los poderes a un PRM, la parte municipal, la parte congresual, la parte del Ejecutivo, pues estaríamos a una distancia muy corta de volver a repetir los errores que siempre hemos repetido. Creo que todos los partidos tienen que renovarse. Creo que hay que motivar a una juventud a que diga presente en política. Creo que la principal misión de los partidos hoy día es trabajar para crear las condiciones y motivar a una juventud a que ingresen a un partido y comiencen a hacer vida política. Y además tú eres Homero González, tú no eres el PRCC, aunque milites dentro del partido. Es decir, si el partido te permite a ti militar adentro, es porque acepta tus ideas. Y tú aceptas las ideas del partido también. Lo que yo sí sé, y he dicho muchas veces que nunca para mí fue condición dejar la cabeza afuera y entrar en el cuerpo. Correcto. O sea, yo llegué siendo Homero González, estoy
y sigo siendo Homero González. Y cuando salga del partido, si tengo que salir en algún momento, saldré siendo Homero González. Excelente. Bueno, seguir saludando a varias personas, a Nilsa, a Franklin, a Andrea, vamos a ver, a Omar Ramírez, muchísimas gracias. Veo aquí un Omar Fernández, no sé si es nuestro amigo, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, ¿qué anda de ver, señor Marcito? Sí, a Zuleika y a Julio González. Ese Julio González creo que es de tu partido, Julito González, es nuestro amigo. Ese pequeño gran hombre, y estaba medio Sí, enfermo, estaba medio acogido con el tema del COVID. Julio, ¿cómo sigue? Saludos para Julito, abrazos, Bien. que te mejores pronto. Homero, en términos Pues políticos. sí, es Omar, justamente. Omar, un fuerte abrazo. Estábamos compartiendo ahorita ya en el Club Los Prados. Excelente, saludos para Omar, abrazos, y esperamos también hacer un conversatorio juntos, los tres, ¿verdad? Nada, en términos políticos, Homero, ¿cómo te has podido desenvolver en estos tiempos de pandemia? Porque hay una inhabilitación por el tema del distanciamiento físico, etcétera, el toque de queda, todo lo que ha establecido el gobierno, y que ya prácticamente estamos en la recta final. ¿Cómo has podido manejarte con todo esto? Y me gustaría también, de manera esquemática, que sinceramente, ¿no? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves en las encuestas? Porque sé que cada candidato maneja encuestas internas. Yo no creo mucho en encuestas, pero son útiles para cuando uno asume una candidatura, saber cómo uno está, claro, en términos de votación, etcétera, para uno saber cómo seguir caminando. Como digo sinceramente, porque, óyeme, la mayoría de los políticos siempre se venden como que son los mejores. Arrasando. Arrasando. Así. Pero en términos prácticos, realmente. Mira, vamos a comenzar primero con el tema de la pandemia. Mira, correcto. Yo lamento el tema sanitario en el cual se encuentra el país, lo lamento. Es algo trágico, ¿verdad? Muchas muertes, muchas personas infectadas y todo esto. Pero paradójicamente, esta pandemia en la parte política ha sumado. Sí. Y fíjate que te digo que ha sumado y tú dirás, pero ¿y cómo? ¿Y por qué esto? Porque fíjate cómo estamos haciendo una entrevista ahora mismo. O sea, este canal de encuentro, de entrevistas se ha viralizado, o sea, se ha convertido, o sea, se ha repetido, o sea, se convirtió viral, o sea, todo el mundo lo está haciendo. Y es entonces, ya, independientemente de la entonces, pandemia, es una plataforma, es una plataforma ideal para tú vender tus propuestas, siempre y cuando la tengas. Entonces me llama poderosamente la atención cuando muchos aspirantes han entendido que el único accionar que se debe llevar en este momento es salir a fumigar y a entregar comida. Pero esta pandemia va a pasar. Sí. Pero la ciudadanía lo que necesita son propuestas, son iniciativas, es saber lo que tú vas a hacer cuando tengas la oportunidad de llegar. Más entonces, allá si de no resolver en el momento ahora. Exactamente, sí, pero muchas veces se hace como una forma clientelar, ¿verdad? Entonces, cuando yo digo que ha sumado a la política, es que quiero irme al punto en que todo aquel que tenga propuesta cuenta con estas herramientas simplemente para darlas a conocer. Correcto. ¿Verdad? Y eso suma y se multiplica. Entonces, con el tema de las encuestas y de las herramientas que me dice, pues fíjate, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú conoces los 6 diputados de tu circunscripción? ¿Los ejes? Los 6 diputados de tu circunscripción. Digo no. Yo que sí conoces. Ok. Y lo bueno, conozco 2 o 3. Exactamente. Y lo bueno es que esa misma pregunta, no es un tema de vergüenza. Es que pasa, es que es así. Y te voy a explicar. No, y debo decir que a uno de ellos lo conozco porque trabajé con él también, pero realmente uno no tiene un empoderamiento en sentido general, claro, de las personas que lo están representando. Y esto te voy a decir por qué pasa, y no únicamente te pasa a ti, le pasa a un sinnúmero de jóvenes que a lo mejor muchos de los que nos están escuchando se están haciendo la pregunta y no saben la respuesta.
¿Y qué es lo que pasa? La composición de de la composición número uno donde vivimos, es un 80% clase media, clase alta y un Correctamente. 20% colchones de pobreza. Nosotros lamentablemente solemos ser un país presidencialista, donde poco interés le damos a las figuras municipales y congresuales. Entonces, cuando vienen las elecciones donde tiene que ver la parte congresual, al haber poco interés por parte de la ciudadanía muchas veces, pues entonces gran parte de los políticos se van a ese 20% que son los colchones de pobreza a invertir en una política asistencial y es ese 20% quien muchas veces termina imponiéndole al 80% quienes van a ser sus legisladores. Correcto. Bueno, Entonces, saludar. ah, Sí, perdón, continúa, perdón. entonces, como es justamente ese 20% quien le impone, porque es el que sale a votar, ¿verdad? Ese 20% le impone al 80% restante sus legisladores, pues por eso es que muchas veces la ciudadanía desconoce de quiénes son sus legisladores porque simplemente no fueron a votar o le prestaron poca atención. Así es. Y con el tema de las encuestas, pues bueno, nosotros nos hemos mantenido en tratar de hacer una voz y tratar de asumir la problemática de la gran mayoría de nuestra circunscripción, que es justamente ese 80%, ¿verdad? Asumiendo con responsabilidad las propuestas de nuevas iniciativas, un nuevo accionar, y bueno, aparentemente la sonrisa que recibimos en las calles y en las esquinas y en los semáforos y bombas son Además, tú tienes suficientes. algo a favor, o vamos a decir una ventaja, que ya tienes un tiempo, tienes un trabajo logrado, porque fuiste candidato en el 2016. Y no, y porque fue una crítica que yo tenía cuando era de civil. O sea, yo mismo me decía por qué los políticos únicamente aparecen en tiempo de campaña. Claro. Entonces, cuando yo decidí hacer política, yo mismo me prohibí asumir ese mismo accionar. Pasaron las elecciones, tomamos 5 días de reposo y al quinto día volvimos a salir a las calles hasta el día de hoy, aún fuera Correctamente. de política. Hay algunas preguntas que no quisiera soslayar. Ya estamos llegando a la Claro, ultimería del auditorio, pero para no decepcionar a la gente en cuanto a sus respuestas, dice, vamos a ver, Vero Magliano. Es una mujer. Verónica. Parece que Verónica, exacto. Homero, el debate entre los candidatos a la presidencia y los candidatos congresuales debería ser obligatorio. ¿Cómo tú ves la ausencia de ese debate en este momento tan importante del escenario político? Fatal. Realmente yo digo que no tiene nada que debatir, no tiene nada que proponer. Esto se dice que viola algunos artículos de la Constitución en convertir este proyecto de ley en obligatorio, pero yo sí considero que tiene que ser obligatorio. ¿Por qué? Porque las decisiones que tomen todas esas personas a puestos selectivos serán decisiones que van a impactar de manera positiva o negativa en el colectivo ciudadano. Entonces, justamente, y sí, la ciudadanía debe de saber cómo piensa, cómo reacciona, ¿verdad? Esa persona que está pidiendo ese voto. Y yo sí considero que sí tiene que ser obligatorio. Sí, sí tiene que ser obligatorio, sí. Otra pregunta, dice Nilsa, vamos a ver, es que los políticos deben hablar el lenguaje digital que hablamos. Si estamos en IG, hablamos por IG, o sea, Instagram. Es una Sí. opción para que nos conozcamos mejor. Felicito a Homero por sus posiciones. Ah, pues claro, mire, y así mismo, o sea, no se limiten. Yo creo que, que este accionar que tú estás teniendo, tienes que continuarlo. Tienes que continuarlo porque es una plataforma muy interesante de tú compartir con tu entorno de seguidores, ¿verdad? Así El es. pensamiento de muchos, o sea, y aquí, primeramente hay que motivar el voto. Correcto. ¿Y por quién deben de ir ellos a votar? Pues por todo aquel candidato que le devolvió la confianza de volver a soñar a cada ciudadano. El mejor candidato es el Que de suyo. hecho, muchas de las victorias de muchos candidatos se debe a lo que tú planteas en el fondo, a la ausencia de conocimiento de las demás propuestas también. Claro, claro. Y tienen que salir a votar. Y si me preguntan por cuál candidato, pues yo le voy a decir abiertamente,
por el que le devuelva la capacidad de soñar nuevamente, ¿verdad? O sea, ese es su mejor candidato. Yo monto motores, yo soy jarlista, ¿verdad? Entonces hay un lema que siempre se dice que como una forma gentil de tú halagar a un compañero biker es siempre decirle a él que el mejor motor es el de él. Siempre se dice así, o sea, el mejor motor, el suyo. Entonces, y es una forma de verdad, pero bueno, esto es interesante, me preocupa el nivel de abstención ciudadano que puede existir en las próximas elecciones. Eso puede variar el sueño dominicano, ¿verdad? Pero bueno, que se levante ya la gran mayoría y que ejerza su derecho ciudadano. Bueno, Mero, quiero agradecerte en sentido general por esta oportunidad de compartir contigo, conocer y que la gente conozca un poco más de ti, de tu visión en sentido general. Me ha parecido formidable. Espero tener la oportunidad a futuro también, independientemente de lo que pase con la política, porque yo creo que los perfiles como lo tuyo deben ser permanentes porque la sociedad lo necesita. La sociedad dominicana necesita conocimiento, cultura, personas valientes que sean capaces de enfrentar las cosas negativas, y yo creo que tú eres uno de esos perfiles que nos representa de manera formidable. Por último, me gustaría que le dijeras a la red audiencia en qué casilla debe votar, etcétera, todo lo concerniente a tu candidatura para que puedan votar por ti el 5 de julio. Mira, casilla 3, recuadro 2. Vamos a salir en otras boletas, ¿verdad? En otras casillas. Pero la gran ventaja, y tengo esa ligera ventaja, ¿verdad? Que donde vean al calvito, marque con una X. No hay otros calvos en la boleta, únicamente soy yo. Entonces, mira, ya para despedirme, le voy a dejar dicho a tus seguidores. Nosotros no vamos a hacer más ya un Congreso Nacional. Nosotros vamos a ir y vamos a decir un no con responsabilidad cuando entendamos. Vamos a decir un sí con responsabilidad cuando lo entendamos. Y no vamos a trabajar desde el Congreso. Homero González no es el tipo de persona de oficina. A mí me gusta el contacto del día a día con la gente, con la calle, ¿verdad? Me crié así. Entonces yo creo que hay que buscar una cercanía con el legislador. No que simplemente sea visto por periódicos y prensa. Es que si tú saliste a una heladería, te lo topes. Si te fuiste a una plaza, te lo topaste. Si te fuiste a una barra payán, pues te puedes topar con tu legislador, ¿verdad? Tomándose un zapotecá con un derretido de queso. O sea, es humanizar aún más la figura política. Claro, exactamente. Y quitar ese endiosamiento que tienen muchos políticos. O sea, por eso no hay que hacer más, es simplemente comenzar a hacer las cosas como deben de hacerse. Bueno, muchísimas gracias, de verdad que sí, maravilloso tener este conversatorio en este domingo por la noche. Recordarles a todas las personas que se integraron desde el inicio y a las que se suman ahora, que este conversatorio estará disponible en nuestro muro, en Instagram. También se lo estaremos enviando a Homero para que pueda publicarlo a posteriori, y así pueda disfrutarlo desde el inicio, ¿no? Este maravilloso conversatorio. Gracias. ¿Y tú te imaginas, Sandy, escúchame, si tú que eres amante del jazz, sí, ¿tú te imaginas que uno como legislador pueda conseguir algún patrocinio para conjuntamente con Fernando Rodríguez, sí, poder hacer los fines de semana en algunos parques conciertos gratuitos de manera constante? Tratando de cambiar la cultura y darle un toque diferente y una semblanza diferente, porque cuando tú sales y tienes la oportunidad de viajar y ahí en alguna esquina o en algún parque, alguna orquesta tocando jazz, pues uno se para
placenteramente y Correcto. se pase un rato. ¿Por qué no De lo hecho, podemos hacer? hubo una iniciativa en la zona colonial, me parece que era el Ministerio Sí, de Turismo, de que turismo. patrocinaba el evento, que fue una lástima cuando dejó de hacerse, porque, óyeme, el cúmulo de personas que asistían, yo era permanentemente asistía, se llamaban Noches de Jazz en las Escalinatas, Sí. y sería interesante volver a recuperar parte de esa esencia, y qué bueno, ya tú acabas de dar la idea, esperamos que tú puedas aplicarla cuando llegues al Congreso. Hay muchos parquecitos que no necesariamente están en la zona colonial Ujú, ujú, ujú. que puede garantizar que el ciudadano neto, el pleno dominicano, ¿verdad? De la urba, tenga Exacto, acceso a ese espacio placentero. así es, así es. De hecho, en Jaina hay un proyecto que se llama Jaina de Jazz, que tú le llamas de 3 años. Óyeme, que te voy a invitar para el próximo, porque tengo contacto con los gerentes del evento, es enriquecedor ver a todos esos niños de sectores pobres, cómo se quedan impactados por la cultura del Claro, jazz. Cuando es llevan así. músicos internacionales, cuando llevan músicos jóvenes a enseñarles algún tipo de instrumento, charlas con músicos, es una cosa formidable. Y yo creo que si algún día, no tengo aspiraciones personales en términos políticos, pero yo creo que si algún día se me da la oportunidad, ese sería uno de mis grandes sueños, llevar cultura Sí, a la juventud y al pueblo dominicano. somos dos, pero te me fui adelante. Uh -huh. Excelente, excelente. Y cuenta conmigo, cuenta con toda nuestra plataforma y en todo lo que te podamos apoyar, estamos aquí para seguir adelante, porque lo bueno hay que promoverlo. Pues bueno, Sandy, nuevamente muchas gracias. Para mí fue todo un honor compartir contigo. Gracias Sé a ti. que esto le va a servir a muchos, ¿verdad? Así Futuros es. electores de poder crear conciencia de la forma de pensamiento de cada quien. Creo que te falta más, te invito a hacerlo con otros candidatos para Correctamente. para brindarle esa elección al ciudadano y que al final sepan tomar la mejor de las decisiones. Bueno, A sí, ti las ahí gracias. ya Omar escribió, creo que Omar tiene una candidatura a candidato, a diputado Sí, también, sí. si no me equivoco. Él Estamos dijo juntos en aquí, la boleta. perdón. Estamos juntos en la boleta. Ah, excelente, excelente. Ahí escribió, dijo, abrazos para ambos. Y vamos a ver si también a futuro podemos tener un conversatorio con Omar y con otros candidatos a Perfecto. diputados por la localidad. Gracias, Homero, de verdad, muchísimos éxitos y nada, hacia adelante y seguiremos teniendo este tipo de encuentros más adelante contigo. Un abrazo. Buenas noches. Un abrazo.